Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Verónica y es un gusto reencontrarnos nuevamente en este espacio de formación. Sean bienvenidos al Diplomado en Metrados y Presupuestos. Ya estamos en nuestro tercer día de trabajo, avanzando módulo a módulo en estos 4 días consecutivos de capacitación. Este programa continúa guiándolos en el fortalecimiento de sus competencias profesionales en el ámbito de la construcción. Permítanme recordarles brevemente cuáles son los módulos que conforman este diplomado. Módulo 1. Metrados en obras de edificación. Módulo 2. Metrados en obras de infraestructura e instalaciones. Módulo 3. Análisis de costos y presupuestos de obras. Módulo 4. Gestión y control de presupuestos en obras. Aprovecho también para agradecer a nuestros auspiciadores, Practice SAC y Craptica, quienes hacen posible que este programa se lleve a cabo y que cada uno de ustedes pueda acceder a esta formación especializada. En este momento vamos a dar unos instantes para que más participantes puedan unirse y así todos iniciemos juntos este tercer día de trabajo.
Nuevamente me presento, soy Verónica, y quiero darles una cordial bienvenida al módulo 3, Análisis de costos y presupuestos de obras. Hoy daremos un paso fundamental. Aprenderemos a transformar los metrados que ya dominamos en valores económicos, a clasificar los distintos tipos de costos y a estructurar presupuestos sólidos y realistas para proyectos de construcción. Les recomiendo quedarse hasta el final de la clase, porque tendremos una noticia muy especial que puede ser de gran ayuda para su desarrollo profesional y que no querrán perderse. Sin más preámbulos, es momento de iniciar. Tengo el agrado de presentar a nuestro profesor Mateo, quien nos guiará en el desarrollo de este tercer módulo. Adelante, profesor. Quiero empezar agradeciendo nuevamente a nuestra anfitriona, Verónica, por su presentación y por dar inicio a este tercer día del diplomado. Entramos de lleno al tema 1, estructura de un presupuesto de obra. Este tema es clave, porque todo lo que hemos venido metrando en los módulos anteriores debe transformarse ahora en un documento ordenado, claro y entendible que llamamos presupuesto. Un presupuesto de obra no es simplemente una lista de precios, es un instrumento de gestión que nos permite planificar, ejecutar, controlar y justificar económicamente un proyecto. La estructura de un presupuesto de obra consiste en organizar todas las partidas, costos y recursos en un esquema jerárquico, de manera que se pueda leer fácilmente, controlar y actualizar. Componentes principales de un presupuesto. Un presupuesto de obra suele dividirse en capítulos y partidas. Datos generales del proyecto. Nombre de la obra, ubicación, propietario, contratista y plazo de ejecución. Capítulos principales. Agrupan partidas similares, ejemplo, movimiento de tierras, estructuras, instalaciones. Partidas específicas. Cada actividad medible dentro del capítulo, ejemplo, excavación de zanjas, concreto estructural, tubería de agua potable. Análisis de precios unitarios. Muestra cómo se compone cada costo, materiales, mano de obra, equipos, herramientas. Costos indirectos, administración, seguridad, licencias, entre otros. Gastos generales y utilidad, márgenes que el contratista incluye. Presupuesto total, la suma de todos los rubros, presentado de forma clara. Ejemplo aplicado. Imaginemos que estamos elaborando un presupuesto para una escuela primaria. La estructura podría organizarse así. 1. Movimiento de tierras, excavaciones y rellenos. 2. Cimentaciones, concreto de limpieza y zapatas aisladas. Tercera, superestructura, columnas, vigas y losas. Cuarta, albañilería, muros de bloques y revestimientos. Quinto, instalaciones sanitarias, tuberías de agua potable y desagüe. Sexta, instalaciones eléctricas, ductos, cableado y luminarias. 7. Acabados, pisos, pintura y carpintería. Cada capítulo se desglosa en partidas con cantidades, precios unitarios y costos parciales, que finalmente suman el presupuesto total. Importancia de la estructura. ¿Por qué es tan importante estructurar un presupuesto de forma ordenada? Facilita la lectura y comprensión del documento. Permite controlar avances y costos durante la obra. Evita confusiones y discusiones entre contratistas, residentes y supervisores. Es la base económica y administrativa de cualquier contrato de obra. Consejos prácticos. Mantener un formato uniforme en todos los presupuestos. Ordenar capítulos de lo general a lo específico. Verificar que todas las partidas tengan respaldo en metrados y planos. No olvidar incluir los costos indirectos y la utilidad. Revisar que la sumatoria de parciales corresponda al total. Comparación práctica. En un proyecto pequeño, como una vivienda unifamiliar, el presupuesto puede tener solo unos cuantos capítulos y partidas. En un proyecto grande, como un hospital o una carretera, la estructura puede incluir cientos de partidas y subpartidas, por lo que se vuelve imprescindible un orden claro y consistente. Pregunta de repaso. ¿Cuál es el objetivo principal de estructurar un presupuesto de obra de manera ordenada? A. Que el documento sea más corto. B. Evitar duplicar planos de construcción. C. Facilitar la lectura, el control y la gestión económica de la obra. D. Reducir el número de metrados. La respuesta correcta es la opción C. Facilitar la lectura, el control y la gestión económica de la obra. Porque la estructura no busca acortar ni eliminar información, sino organizarla para que sea clara y útil. Pasamos al tema 2.
Clasificación de costos en construcción. Si en el tema anterior aprendimos a organizar el presupuesto en capítulos y partidas, ahora necesitamos comprender cuáles son los tipos de costos que intervienen en una obra. Este tema es fundamental, porque un presupuesto no es solo una lista de precios, es una fotografía económica de todo lo que implica ejecutar un proyecto. La correcta clasificación de los costos nos permite evitar errores, planificar mejor y controlar el gasto de manera más eficiente. La clasificación de costos en construcción es el proceso de agrupar los gastos de un proyecto según su naturaleza, función o relación con la producción. Este ordenamiento facilita la elaboración de presupuestos, la supervisión de obras y la toma de decisiones financieras. Principales tipos de costos. Costos directos. Son los que se pueden identificar de manera inmediata con una partida de obra. Ejemplos: cemento, acero, ladrillos, jornales de operarios, uso de mezcladora o grúa. Se registran directamente en el APU y constituyen la base del presupuesto. Costos indirectos. Son necesarios para ejecutar la obra, pero no se asignan a una partida específica. Ejemplos: administración de la obra, servicios de vigilancia, seguridad y salud ocupacional, oficinas temporales. Se reparten proporcionalmente entre todas las partidas. Gastos generales y utilidad. Gastos generales, costos de operación de la empresa constructora, logística, oficinas, seguros, licencias. Utilidad, margen de ganancia que el contratista espera obtener, proporcional al nivel de riesgo y magnitud del proyecto. Imaginemos que debemos presupuestar la construcción de una plaza pública. En los costos directos estarían el concreto para las veredas, la cuadrilla de albañiles y el alquiler de una compactadora. En los indirectos incluiríamos la supervisión técnica, los servicios básicos de la obra y la seguridad. Finalmente, en gastos generales y utilidad, la empresa suma un porcentaje para cubrir su operación y garantizar rentabilidad. Otras formas de clasificación. Según el comportamiento, fijos no cambian con la magnitud de la obra. Ejemplo, alquiler mensual de una oficina. Variables se modifican según el volumen de producción. Ejemplo, consumo de cemento. Según el momento, presupuestados, estimados antes de iniciar la obra. Ejecutados, los que realmente se gastan durante la ejecución. Según la función. Productivos, generan un valor directo en la construcción. Ejemplo, vaciado de concreto. No productivos. Apoyan la operación, pero no generan un producto físico inmediato. Ejemplo, vigilancia. Importancia de clasificar correctamente los costos. Permite elaborar un presupuesto confiable y detallado. Ayuda a identificar desviaciones económicas durante la ejecución. Da transparencia en las negociaciones entre contratistas y clientes. Facilita la planificación financiera y la búsqueda de financiamiento. Permite evaluar la rentabilidad real del proyecto. Consejos prácticos. No mezclar los costos directos con los indirectos. Cada uno debe estar claramente identificado. Actualizar periódicamente la información de costos, ya que los precios de insumos y jornales cambian con frecuencia. Usar experiencias de proyectos similares para prever costos ocultos. Definir rendimientos realistas de mano de obra y equipos para evitar subestimaciones. Recordar que el cliente necesita un presupuesto transparente. Cada costo debe estar justificado. Errores frecuentes en la clasificación de costos. Incluir un costo indirecto como directo. Por ejemplo, cargar el salario del ingeniero residente a una partida específica. Olvidar mermas o pérdidas, como el desperdicio de acero en cortes o de cerámicos en instalaciones. Asignar porcentajes arbitrarios de utilidad sin considerar riesgos del proyecto. No separar costos fijos y variables, lo cual complica el control financiero cuando la obra cambia de alcance. Supongamos que elaboramos el presupuesto para un puente vehicular. Costos directos: acero estructural, concreto postensado, jornales de soldadores especializados, alquiler de grúa torre. Costos indirectos: oficina técnica en obra, topografía, medidas de seguridad en altura, gastos generales y utilidad. Costos corporativos de la constructora y el margen de beneficio. Si no clasificamos bien los costos, podríamos dejar fuera rubros claves como el andamiaje especial o el control de calidad, lo que generaría sobrecostos inesperados. Pregunta de repaso. ¿Cuál de los siguientes corresponde a un costo indirecto en una obra de construcción? A. Ladrillos para un muro. B. Mano de obra de un encofrador. C. Servicio de seguridad en la obra. D. Tubería de agua potable.
La respuesta correcta es la opción C, servicio de seguridad en la obra, porque no se asigna a una partida específica, aunque sí es indispensable para que la obra pueda ejecutarse con normalidad. Con esto cerramos el tema 2, clasificación de costos en construcción. En el próximo tema abordaremos el análisis de precios unitarios, APU, que nos permitirá descomponer los costos de cada partida de materiales, mano de obra y equipos, para determinar su valor unitario y armar el presupuesto global. Análisis de precios unitarios, o APU, uno de los elementos más importantes en la elaboración de presupuestos de construcción. El APU es la herramienta que nos permite calcular cuánto cuesta exactamente ejecutar una unidad de obra, ya sea un metro cúbico de concreto, un metro cuadrado de enlucido o un metro lineal de tubería. Sin un APU detallado y confiable, el presupuesto puede convertirse en un documento incompleto o inexacto. El análisis de precios unitarios es el procedimiento mediante el cual se determina el costo unitario de una partida de obra, desglosando todos los recursos que intervienen: materiales, mano de obra, equipos y herramientas. El resultado del APU es el costo de una unidad de medida, que luego se multiplica por el metrado para obtener el costo total de la partida. Componentes de un APU. En términos generales, un APU se compone de 4 rubros principales: materiales, insumos como cemento, acero, ladrillos, arena, tuberías, pintura. Mano de obra, jornales de operarios, ayudantes, técnicos, oficiales y maestros de obra. Equipos y herramientas, maquinaria pesada, excavadoras, compactadoras, grúas y herramientas menores, palas, carretillas, vibradores. Costos complementarios, transporte de materiales, pérdidas inevitables, tiempos de preparación o traslado de equipos. Ejemplo: supongamos que vamos a calcular el APU de un metro cúbico de concreto estructural. Materiales: cemento, arena, piedra y agua, con un costo total de X unidades monetarias. Mano de obra: un oficial y 2 ayudantes durante cierto tiempo, con un costo de Y unidades monetarias. Equipos: mezcladora y vibrador, con un costo de Z unidades monetarias. El APU sería costo de materiales más costo de mano de obra más costo de equipos es igual al costo unitario por metro cúbico de concreto. Ese valor unitario luego se multiplica por el metrado, para saber cuánto costará en total el concreto de la obra. ¿Por qué es tan importante elaborar un buen APU? Porque nos da transparencia y precisión en el cálculo de los costos. Porque permite comparar ofertas entre distintos contratistas en igualdad de condiciones. Porque sirve como base de control. Durante la ejecución, los costos reales se contrastan con los del APU. Porque evita errores graves como subvalorar o sobrevalorar partidas. Consejos prácticos: usar rendimientos realistas de mano de obra y equipos basados en experiencias previas o datos de campo. Actualizar constantemente los precios de materiales y jornales en la moneda local. Incluir siempre el transporte y las pérdidas de material, que muchas veces se subestiman. Revisar los APU de obras similares como referencia, pero adaptarlos al contexto específico. El rol del rendimiento. Uno de los factores más críticos en el APU es el rendimiento. El rendimiento indica cuánto trabajo puede ejecutar una cuadrilla o un equipo en un periodo determinado. Ejemplo: una cuadrilla de encofradores puede instalar 12 metros cuadrados de encofrado en una jornada. Si necesitamos 120 metros cuadrados, el APU debe considerar 10 jornadas de trabajo. Ese cálculo multiplicado por el jornal de la cuadrilla nos da el costo de mano de obra para esa partida. El rendimiento conecta directamente la productividad real de la obra con el costo del APU. Tubería de PVC. Calculemos el APU de un metro lineal de tubería de PVC de 4 pulgadas. Materiales: tubería, accesorios, pegamento 50 unidades monetarias. Mano de obra: un oficial y un ayudante que instalan 15 metros en una jornada. O costo de la cuadrilla: 120 unidades monetarias por día, 8 unidades por metro lineal. Herramientas menores: 2 unidades por metro lineal. Costo total del APU: 50 más 8 más 2 es igual a 60 unidades monetarias por metro lineal. Al multiplicar ese valor por el metrado del proyecto, por ejemplo 500 metros, obtenemos el costo total de la partida. Errores comunes en la elaboración de APU: usar precios desactualizados de materiales. No considerar pérdidas ni desperdicios. Calcular rendimientos muy optimistas que luego no se cumplen en obra. Omitir el costo del transporte de materiales. Olvidar incluir el costo de equipos menores o del mantenimiento de los equipos.
En una obra pequeña, como una vivienda, los APU suelen ser simples y rápidos de elaborar. En una obra grande, como un aeropuerto o un hospital, los APU pueden incluir decenas de insumos, cuadrillas especializadas y equipos costosos. En estos casos, la precisión del APU se vuelve crucial para evitar errores millonarios. Ejemplo, pintura en muros. Para calcular el APU de un metro cuadrado de pintura en pared. Materiales, pintura, masilla, lijas 4 unidades monetarias. Mano de obra, un pintor que cubre 10 metros cuadrados en una jornada 6 unidades monetarias. Herramientas, brochas, rodillos, andamios, una unidad monetaria. Costo total, una unidad monetaria por metro cuadrado pintado. Esto parece sencillo, pero si el proyecto exige 10.000 metros cuadrados, cualquier error en el APU se multiplica y puede alterar en gran medida el presupuesto. Pregunta de repaso. Para cerrar este tema, les dejo una pregunta. ¿Cuál es el factor clave que conecta la productividad de la cuadrilla con el costo unitario en un APU? A. El costo de los materiales. B. El rendimiento. C. El transporte de insumos. D. Los gastos generales. La respuesta correcta es la opción B, el rendimiento, porque determina cuántas unidades de obra se ejecutan en un tiempo dado y permite relacionar la productividad real con el costo de mano de obra y equipos. Con esto concluimos el tema 3. Análisis de precios unitarios, APU. Costos de materiales de construcción. En la mayoría de los proyectos de construcción, los materiales representan entre 50% y 70% del costo total del presupuesto. Esto significa que son el rubro más determinante y cualquier error en su cálculo puede impactar seriamente en la viabilidad económica de la obra. Por eso, analizar, estimar y controlar correctamente los costos de materiales es una tarea esencial para todo profesional de la construcción. Los costos de materiales de construcción son el conjunto de gastos asociados a los insumos necesarios para ejecutar una obra, desde su compra hasta su uso efectivo en el proyecto. No se limitan al precio de compra. Abarcan transporte, almacenamiento, pérdidas, embalajes y otros aspectos. Componentes de los costos de materiales. Un material no cuesta únicamente lo que pagamos en el proveedor. Los componentes principales son precio de compra, valor unitario del insumo en el mercado. Transporte, traslado desde la cantera, planta o almacén hasta la obra. Almacenamiento, gastos de bodegas, protección contra humedad, robos o deterioro. Mermas y desperdicios, pérdidas inevitables por cortes, roturas o mal manejo. Costos adicionales, embalaje, impuestos, seguros de transporte, entre otros. Ejemplo simple. Imaginemos que vamos a calcular el costo real de un bloque de concreto. Precio de compra, una unidad monetaria. Transporte, 0,10 unidades adicionales. Mermas, 5% de desperdício, que equivale a 0,05 unidades. Costo real por bloque 1,15 unidades monetarias. Si el proyecto necesita 20.000 bloques, ese 15% extra por bloque se convierte en 3.000 unidades monetarias adicionales. Materiales de mayor incidencia en costos. Cemento y concreto presentes en prácticamente todos los proyectos. Acero de refuerzo, uno de los insumos más caros y con mayor variación de precios. Bloques, ladrillos y elementos de albañilería. Varían según región y proveedor. Agregados, arena, grava, piedra chancada, que aunque económicos, se consumen en grandes volúmenes. Tuberías y accesorios. Plásticos o metálicos para agua, desagüe o sistemas especiales. Materiales de acabado, cerámicos, porcelanatos, pinturas, que impactan en la estética final de la obra. Importancia de los costos materiales. Representan el mayor peso del presupuesto. Su variación puede generar sobrecostos o ahorros significativos. Son la base para negociar con proveedores. Permiten evaluar alternativas constructivas, por ejemplo, usar bloques en lugar de ladrillo. Inciden directamente en la calidad y durabilidad de la obra. Consejos prácticos. Cotizar siempre con varios proveedores antes de fijar un precio. Incluir el costo de transporte, que puede duplicar el precio del material si la obra está en una zona alejada. Usar factores de merma realistas, por ejemplo, acero entre 3% y 5%, ladrillos entre 5% y 7%. Actualizar precios constantemente, porque el mercado de materiales es muy dinámico. Registrar precios en una base de datos propia para compararlos en futuros proyectos.
Factores externos que afectan los precios de materiales. Los precios de los materiales de construcción dependen de varios factores. Oferta y demanda local. Si hay mucha construcción en una ciudad, los precios suben. Tipo de cambio. Materiales importados como cerámicos o griferías varían con la moneda. Disponibilidad estacional. Algunos agregados o maderas pueden escasear en ciertas épocas. Costo de transporte. Obras alejadas de ciudades o en zonas rurales encarecen el flete. Situaciones económicas globales. El acero, por ejemplo, se mueve según el mercado internacional. Ejemplo, concreto premezclado. Calculemos el costo de un metro cúbico de concreto premezclado. Precio en planta, 100 unidades monetarias. Transporte hasta la obra, 15 unidades. Pérdidas en bombeo y colocación, 3% adicionales, igual a 3 unidades. Costo real, 118 unidades monetarias por metro cúbico colocado. Si necesitamos 500 metros cúbicos, el costo total será 49.000 unidades monetarias, y no 50.000 como se pensaría usando solo el precio en planta. Impacto de los acabados en el presupuesto. Aunque los acabados suelen presupuestarse al final, su costo puede ser tan alto como la estructura misma. Ejemplo, piso de porcelanato de primera calidad, alto costo por metro cuadrado. Piso de cerámico simple, costo mucho menor. La elección de acabados puede modificar drásticamente el presupuesto y debe analizarse cuidadosamente. Errores comunes en el cálculo de materiales. Olvidar incluir transporte. No prever mermas ni pérdidas. Usar precios antiguos o de listas desactualizadas. Suponer que un proveedor mantendrá los mismos precios durante toda la obra. No considerar materiales secundarios. Clavos, pegamentos, selladores. Pregunta de repaso. Para cerrar este tema les propongo la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes sí forma parte del costo real de un material de construcción? A. Únicamente el precio de compra en proveedor. B. Precio de compra más transporte y pérdidas. C. Solo el almacenamiento en obra. D. El precio de compra más la utilidad del contratista. La respuesta correcta es la opción B. Precio de compra más transporte y pérdidas, porque el costo real de un material no es solo lo que se paga en la tienda, sino lo que cuesta tenerlo listo para ser utilizado en la obra. Con esto concluimos el tema 4, costos de materiales de construcción. Costos de mano de obra. En construcción, la mano de obra representa uno de los factores más sensibles en el presupuesto, no solo por su peso económico, sino porque está directamente vinculada con la productividad, la calidad del trabajo y el cumplimiento de plazos. Mientras que los materiales tienen precios de mercado relativamente claros, la mano de obra depende de la organización, el rendimiento y la experiencia de las cuadrillas. Esto hace que su análisis sea más complejo y que requiera especial atención en los presupuestos. Componentes de los costos de mano de obra: salario básico o jornal, pago acordado por jornada o por unidad de tiempo. Beneficios laborales: seguros, descansos, horas extras, aportes a fondos sociales, vacaciones. Productividad o rendimiento: cantidad de trabajo que un trabajador o cuadrilla realiza en un tiempo determinado. Condiciones de trabajo: seguridad, alimentación, transporte, que también impactan en el costo final. Ejemplo, supongamos que un albañil tiene un jornal de 50 unidades monetarias por día. Si su rendimiento es de 10 metros cuadrados de tarrajeo diario, el costo de mano de obra será 50 dividido entre 5 unidades monetarias por metro cuadrado de tarrajeo. Ese valor unitario es el que se integra al análisis de precios unitarios de la partida. Importancia de los costos de mano de obra. Determinan en gran medida la velocidad de ejecución de la obra. Representan entre el 20% y el 30% del presupuesto total en muchos proyectos. Afectan la calidad del producto terminado. Un buen oficial produce resultados diferentes a un trabajador inexperto. Permiten planificar la distribución de cuadrillas y equipos de trabajo. Consejos prácticos. Establecer rendimientos realistas basados en obras anteriores. No usar rendimientos de manual sin contrastarlos con la realidad del proyecto. Considerar descansos, tiempos de traslado y pausas inevitables en la jornada. Diferenciar entre categorías de trabajadores: peón, ayudante, oficial, maestro de obra, especialista. Registrar constantemente la productividad durante la ejecución para ajustar el control de costos. Factores que influyen en el costo de la mano de obra. 1.
Nivel de especialización. Un soldador especializado tiene un costo mayor que un ayudante general. 2. Complejidad de la tarea. Instalar cerámicos de gran formato requiere más tiempo y experiencia que instalar ladrillos comunes. Tercera, condiciones del entorno. Trabajar en zonas rurales, con climas extremos o en altura, puede encarecer la mano de obra. 4. Plazos de entrega. Obras con cronogramas ajustados suelen implicar horas extras y mayor costo de personal. Ejemplo, instalación de cerámicos. Un oficial ceramista gana 60 unidades monetarias por día y coloca 12 metros cuadrados de cerámico en una jornada. El costo por metro cuadrado es 60 dividido entre 12, 5 unidades monetarias por metro cuadrado. Si el ayudante gana 40 unidades y apoya en la preparación, y entre ambos completan 20 metros cuadrados por día, el costo promedio baja a 60 más 40 dividido entre 25 unidades monetarias por metro cuadrado. Este ejemplo muestra cómo la combinación de cuadrillas puede optimizar el rendimiento. Diferencia entre costos de mano de obra directa e indirecta. Mano de obra directa. Participa de forma inmediata en la partida. Albañiles, carpinteros, soldadores. Mano de obra indirecta. Apoya en la ejecución, pero no está ligada a una partida específica. Capataz, vigilantes, almacenero. Ambas deben considerarse en el presupuesto, aunque se registran de manera distinta. La directa en los análisis de precios unitarios y la indirecta en costos generales. Errores comunes en el cálculo de mano de obra. Usar rendimientos irreales para reducir costos en el papel. No incluir beneficios laborales ni aportes sociales. No considerar horas extras en cronogramas apretados. Olvidar que un trabajador no produce las 8 horas completas, sino menos debido a pausas y tiempos de preparación. Ejemplo, concreto armado. Supongamos que una cuadrilla de un oficial y 2 ayudantes coloca 8 metros cúbicos de concreto armado en un día. Oficial, 60 unidades. Ayudantes, 2 por 40, 80 unidades. Total 140 unidades por día. Costo por metro cúbico colocado 140 dividido entre 8, 17,5 unidades monetarias por metro cúbico. Si el rendimiento real en obra baja a 6 metros cúbicos por día, el costo sube a 23,3 unidades por metro cúbico, generando una desviación en el presupuesto. Productividad y motivación. La productividad no depende solo de las habilidades técnicas, sino también de la motivación. Un equipo bien organizado, con buenas condiciones de trabajo y liderazgo adecuado, puede superar el rendimiento esperado. Por eso, un presupuesto no debe verse solo como un cálculo numérico, sino como una proyección de la capacidad de gestión en la obra. Pregunta de repaso. ¿Cuál de los siguientes corresponde a mano de obra indirecta en una obra de construcción? A. Un carpintero que arma encofrados. B. Un pintor que aplica esmalte en muros. C. Un vigilante que cuida el acceso de la obra. D. Un albañil que levanta muros de ladrillo. La respuesta correcta es la opción C, un vigilante que cuida el acceso de la obra, porque no participa en la ejecución directa de una partida, pero sí es indispensable para el desarrollo de la obra. Con esto concluimos el tema 5, costos de mano de obra. En el próximo tema veremos los costos de equipos y herramientas, donde analizaremos cómo valorar el uso de maquinaria pesada y herramientas menores en los presupuestos. Entramos al tema 6, costos de equipos y herramientas. En construcción no solo intervienen materiales y mano de obra. También tenemos la participación de maquinaria pesada y herramientas menores, que son indispensables para ejecutar muchas partidas. Desde una excavadora que mueve cientos de metros cúbicos de tierra en horas, hasta una carretilla que transporta mortero en una vivienda, cada equipo o herramienta tiene un costo que debe registrarse en el presupuesto. Los costos de equipos y herramientas son los gastos asociados al uso de maquinaria pesada, equipos especializados y herramientas menores necesarias para ejecutar una obra. Incluyen no solo la compra o alquiler, sino también operación, mantenimiento, combustible, depreciación y tiempo improductivo. Clasificación de equipos y herramientas. Equipos pesados, excavadoras, cargadores frontales, compactadoras, grúas, mezcladoras grandes. Equipos medianos o especializados, fibradores de concreto, cortadoras de cerámica, taladros eléctricos. Herramientas menores, palas, picos, martillos, carretillas, niveles, andamios. Cada grupo tiene un peso distinto en el presupuesto.
Los equipos pesados suelen tener altos costos de operación, mientras que las herramientas menores tienen bajo costo unitario pero alta frecuencia de reposición. Componentes del costo de un equipo. Para calcular el costo real de un equipo debemos considerar depreciación, pérdida de valor con el uso y el tiempo. Mantenimiento, revisiones, repuestos, reparaciones. Combustible y lubricantes, en equipos que lo requieran. Operador, jornal del trabajador especializado que lo maneja. Alquiler en caso de no ser propiedad de la empresa. Tiempo improductivo, paradas, traslados, esperas. Ejemplo. Supongamos que alquilamos una excavadora a 400 unidades monetarias por día, con un operador que cobra 80 unidades. El consumo de combustible es 60 unidades por jornada. Costo total por día 400 más 80 más 60, 540 unidades monetarias. Si la excavadora mueve 270 metros cúbicos diarios, el costo unitario será 540 dividido entre 270, 2 unidades monetarias por metro cúbico de excavación. Ese costo es el que se traslada al análisis de precios unitarios correspondiente. Importancia de considerar los costos de equipos. Garantizan la precisión del análisis de precios unitarios. Permiten decidir entre alquilar o comprar maquinaria. Ayudan a evaluar la viabilidad técnica y económica de un proyecto. Evitan pérdidas económicas por no contabilizar gastos de mantenimiento o inactividad. Consejos prácticos. Comparar siempre el costo de alquiler con el de compra del equipo. Considerar la disponibilidad local. A veces, alquilar una máquina en la misma ciudad es más económico que trasladarla desde otra región. No olvidar el costo del operador. Muchos equipos requieren personal especializado. Calcular con rendimientos reales. Un equipo no siempre trabaja las 8 horas efectivas. Equipos en obras grandes versus obras pequeñas. En una obra pequeña, como una vivienda, predominan herramientas menores y equipos básicos como mezcladoras portátiles. En una obra grande, como una carretera o un hospital, el uso de maquinaria pesada representa un porcentaje importante del presupuesto y su gestión se vuelve crítica. Compactadora de suelos. Una compactadora se alquila en 200 unidades por día, con un rendimiento de 500 metros cuadrados compactados en ese tiempo. Costo unitario 200 dividido entre 500, 0.40 unidades monetarias por metro cuadrado. Si no consideramos los tiempos de traslado y espera, el costo real puede subir a 0.50 unidades, generando una desviación importante en grandes volúmenes. Herramientas menores. Aunque suelen subestimarse, las herramientas menores también generan costos acumulados. Pérdida o desgaste de palas, martillos, brochas. Reposición de rodillos de pintura. Alquiler de andamios o puntales. Estos costos, aunque bajos de forma individual, en proyectos largos o grandes, pueden llegar a ser significativos. Errores comunes en el cálculo de equipos y herramientas. No incluir el costo del operador. Olvidar el combustible y lubricantes. Considerar 100% de tiempo útil, cuando en realidad hay pausas e ineficiencias. No prever los costos de traslado de equipos a la obra. Subestimar las herramientas menores, que al final impactan en el presupuesto. Ejemplo, vibrador de concreto. Un vibrador de concreto cuesta 20 unidades por día de alquiler. Si se usa en el vaciado de 30 metros cúbicos de concreto, el costo por metro cúbico es 20 dividido entre 30, 0.67 unidades monetarias por metro cúbico. Innovación tecnológica en equipos. Hoy en día muchas empresas consideran la incorporación de maquinaria moderna y digitalizada. Equipos con GPS, sensores de control de carga o sistemas automatizados permiten mejorar rendimientos y reducir tiempos, pero su costo inicial es más alto. El presupuesto debe evaluar si la inversión en tecnología se justifica en función del ahorro en mano de obra y del aumento de productividad. Pregunta de repaso. ¿Cuál de los siguientes sí forma parte del costo real de un equipo en obra? A. Solo el precio de compra o alquiler. B. Depreciación, mantenimiento, combustible y operador. C. Únicamente el jornal del operador. D. Herramientas menores usadas por los obreros. La respuesta correcta es la opción B. Depreciación, mantenimiento, combustible y operador, porque el costo real de un equipo no se limita a su compra o alquiler, sino que incluye todos los gastos relacionados con su uso y operación. Con esto concluimos el tema 6, costos de equipos y herramientas. Entramos al tema 7, rendimientos y productividad.
un tema que conecta directamente lo que hemos visto de mano de obra, equipos y materiales con la realidad del proyecto. Hasta ahora hemos analizado los costos de manera aislada, pero el verdadero impacto en un presupuesto proviene de cómo se combinan y se desempeñan en obra. De nada sirve tener materiales de calidad o maquinaria moderna si la productividad es baja o los rendimientos no se cumplen. Rendimiento es la cantidad de obra ejecutada por un recurso en un tiempo determinado. Puede referirse a una cuadrilla, a un trabajador individual o a un equipo. Productividad es la relación entre el producto obtenido y los recursos utilizados. Mide la eficiencia de todo el proceso constructivo. En otras palabras, el rendimiento es un dato puntual, como cuántos metros cuadrados coloca un albañil en un día, mientras que la productividad evalúa la eficiencia general, es decir, cuánto avanza realmente el proyecto con los recursos invertidos. Importancia de rendimientos y productividad. Permiten calcular de manera realista los costos de mano de obra y equipos. Sirven para programar plazos y cronogramas confiables. Ayudan a identificar desviaciones durante la ejecución. Son la base para el control de costos y tiempos en la obra. Impactan directamente en la competitividad de la empresa constructora. Factores que afectan los rendimientos. 1. Experiencia del personal. Un oficial experimentado rinde más que uno recién capacitado. 2. Condiciones climáticas, lluvia, calor extremo o viento reducen el avance. Tercera, disponibilidad de materiales. Si los materiales no llegan a tiempo, la cuadrilla se detiene. Cuarto, uso de equipos adecuados. Un mal equipo o uno insuficiente genera atrasos. Quinto, organización de la obra. Planificación deficiente o falta de supervisión afecta la productividad. 6. Seguridad y ergonomía. Un trabajador en condiciones inseguras trabaja con menor eficiencia. Ejemplo, un oficial albañil coloca 100 ladrillos por hora y trabaja 7 horas efectivas al día. Su rendimiento será 100 multiplicado por 700 ladrillos por jornada. Si el jornal cuesta 70 unidades monetarias, el costo por ladrillo colocado será 70 dividido entre 700, 0.10 unidades por ladrillo. Diferencia entre rendimientos teóricos y reales. Teóricos se basan en manuales, normas o datos ideales. Reales se obtienen en campo considerando descansos, retrasos y problemas. Ejemplo. Un manual indica que una cuadrilla coloca 12 metros cuadrados de encofrado por día. En obra, con interrupciones y ajustes, la cuadrilla solo logra 10 metros cuadrados diarios. Si usamos el dato teórico, el presupuesto quedará subestimado. Excavación con retroexcavadora. Una retroexcavadora tiene un rendimiento teórico de 300 metros cúbicos por día. En condiciones reales, con tiempos de traslado y descansos, logra 250 metros cúbicos por día. Si el costo de operación diario es 500 unidades, costo teórico 500 dividido entre 301.67 unidades por metro cúbico. Costo real 500 dividido entre 252 unidades por metro cúbico. Esta diferencia puede impactar mucho en proyectos de gran volumen. Consejos prácticos. Medir constantemente los rendimientos reales en obra. No confiar únicamente en valores de manuales. Ajustar los rendimientos según la complejidad del proyecto. Motivar a las cuadrillas. La productividad también depende de la organización y liderazgo. Usar tecnología como sensores o software de control para registrar avances en tiempo real. Indicadores de productividad en obra. Algunos indicadores comunes son: costo unitario de mano de obra. ¿Cuánto cuesta en promedio un metro cuadrado construido? Horas hombre por unidad de obra. Cantidad de tiempo invertido por cada trabajador. Producción por equipo. Metros cúbicos, metros cuadrados o kilómetros ejecutados por máquina al día. Índice de productividad global. Compara lo planeado con lo realmente ejecutado. Estos indicadores permiten evaluar la eficiencia de la obra y tomar decisiones de mejora. Colocación de concreto armado. Una cuadrilla de un oficial y 2 ayudantes vacía 8 metros cúbicos de concreto por día. Costo de la cuadrilla: 150 unidades diarias. Rendimiento 8 metros cúbicos por día. Costo unitario 150 dividido entre 818.75 unidades por metro cúbico. Si la cuadrilla se organiza mejor y logra 10 metros cúbicos por día, el costo baja a 150 dividido entre 10-15 unidades por metro cúbico.
Esto muestra cómo una mejora de productividad puede reducir costos significativamente. Productividad y tecnología. Hoy en día, el uso de drones, sensores y software de seguimiento permite medir rendimientos con mayor precisión. Por ejemplo, los drones pueden calcular volúmenes excavados en pocas horas, optimizando el control de productividad. Errores comunes relacionados con rendimientos. Usar valores ideales que no reflejan la realidad de la obra. No actualizar rendimientos cuando cambian las condiciones del proyecto. Subestimar tiempos muertos por clima, logística o permisos. Creer que más trabajadores siempre significan mayor productividad. A veces ocurre lo contrario por falta de coordinación. Pregunta de repaso. ¿Cuál de los siguientes factores reduce directamente el rendimiento real en una obra? A. Buena organización de cuadrilleras. B. Condiciones climáticas adversas. C. Uso de equipos adecuados. D. Capacitación del personal. La respuesta correcta es la opción B. Condiciones climáticas adversas, porque afectan la continuidad del trabajo y reducen la cantidad de obra ejecutada en un periodo de tiempo. Entramos al tema 8. Presupuestos parciales y globales. Hasta ahora hemos aprendido a identificar los costos de materiales, mano de obra y equipos, y a calcular precios unitarios. Ahora es momento de ver cómo esa información se organiza para presentar un presupuesto en dos formatos, parcial y global. Este tema es muy relevante porque no siempre el cliente o la entidad contratante requiere el mismo nivel de detalle. A veces basta con un presupuesto resumido, mientras que en otras ocasiones es necesario mostrar cada partida de manera minuciosa. Presupuesto parcial. Documento detallado que muestra los costos por capítulos, partidas y metrados. Permite ver cuánto cuesta cada componente de la obra. Presupuesto global. Documento resumido que muestra únicamente el costo total de la obra o por grandes rubros, sin entrar en el detalle de cada partida. Ambos tipos de presupuestos son válidos y útiles, dependiendo del objetivo y del destinatario. Importancia de diferenciar entre parcial y global. El presupuesto parcial sirve como herramienta de gestión técnica y de control en obra. El presupuesto global se utiliza principalmente para toma de decisiones rápidas, presentaciones ejecutivas o comparación de alternativas. Tener ambas versiones permite adaptarse al tipo de proyecto y al perfil del cliente. Características del presupuesto parcial. Muestra capítulos, como movimiento de tierras, estructuras o acabados. Dentro de cada capítulo aparecen las partidas, con su metrado, costo unitario y costo total. Se basa directamente en los análisis de precios unitarios y metrados calculados previamente. Es la base para la ejecución, supervisión y control de la obra. Ejemplo. En el capítulo de estructuras encontramos partidas como encofrado, vaciado de concreto y acero de refuerzo. Cada una muestra su metrado, costo unitario y costo total. Características del presupuesto global. Resume el costo de la obra en grandes rubros o incluso en un solo monto. No incluye partidas ni metrados detallados. Se usa en las etapas iniciales de proyectos o para presentaciones a inversionistas. Es útil para comparar alternativas de manera rápida, por ejemplo, cuánto cuesta construir con estructura de acero versus concreto. Ejemplo. En un proyecto de vivienda, el presupuesto global puede mostrar solo tres rubros: obras preliminares, estructura y acabados. Proyecto de una escuela. Supongamos que debemos elaborar el presupuesto de una escuela. Presupuesto parcial incluirá partidas de excavación, cimentación, columnas, muros, instalaciones eléctricas, sanitarias y acabados, con sus metrados y costos específicos. Presupuesto global mostrará solo los rubros principales, como movimiento de tierras, estructuras, instalaciones y acabados, con un costo total por cada rubro. El parcial servirá para controlar la obra día a día, mientras que el global permitirá presentar el proyecto al Ministerio de Educación o a un inversionista. Ventajas de cada uno. Ventajas del parcial. Control preciso de avances. Identificación de sobrecostos en partidas específicas. Transparencia en concursos y licitaciones. Ventajas del global. Es rapidez para evaluar la viabilidad del proyecto. Útil en la fase inicial de diseño. Facilita la comparación entre diferentes opciones de proyecto. Consejos prácticos. Elaborar siempre un presupuesto parcial completo porque de él se puede derivar el global. No confiar únicamente en un presupuesto global. Puede ocultar desviaciones graves.
Usar el presupuesto parcial como base de control y el global como herramienta de comunicación. Recordar que ante un conflicto o auditoría, el documento válido siempre será el presupuesto detallado. Errores comunes. Presentar un presupuesto global como si fuera suficiente para ejecutar una obra. Omitir partidas pequeñas en el presupuesto parcial, que luego generan sobrecostos. Usar valores globales estimados sin haber realizado un análisis de precios unitarios previo. No actualizar el global cuando cambian los precios de mercado. Comparación de alternativas. Imaginemos un cliente que quiere construir un edificio de oficinas y está evaluando entre estructura metálica y estructura de concreto. El presupuesto global le mostrará que la alternativa metálica cuesta un 15% más en inversión inicial, pero se construye más rápido. El presupuesto parcial mostrará en detalle las partidas de soldadura, pintura anticorrosiva y montaje de vigas, lo cual permite analizar dónde está esa diferencia de costo. Pregunta de repaso. ¿Cuál es la principal diferencia entre un presupuesto parcial y un presupuesto global? A. El parcial muestra solo rubros y el global incluye partidas. B. El parcial es detallado en partidas y el global es un resumen por rubros. C. Ambos muestran el mismo nivel de detalle. D. El global siempre es más costoso que el parcial. La respuesta correcta es la opción B. El parcial es detallado en partidas y el global es un resumen por rubros, porque la diferencia está en el nivel de detalle y en el uso de cada documento. Entramos al tema 9. Herramientas digitales para presupuestos. En las últimas décadas, la construcción ha pasado de elaborar presupuestos con lápiz, papel y calculadora, a usar programas cada vez más sofisticados. Hoy en día, las herramientas digitales son indispensables no solo para elaborar presupuestos, sino también para controlarlos, actualizarlos y comunicarlos a los clientes y equipos de trabajo. Las herramientas digitales para presupuestos son programas informáticos y plataformas tecnológicas que permiten calcular, organizar y gestionar los costos de un proyecto de construcción de manera eficiente, precisa y dinámica. No se limitan a hojas de cálculo, sino que abarcan desde software especializado en presupuestos hasta plataformas BIM, que significa Building Information Modeling. Importancia del uso de herramientas digitales. Precisión. Reducen errores de cálculo manual. Rapidez. Permiten elaborar presupuestos en menor tiempo. Actualización. Los precios de insumos pueden cambiar automáticamente desde bases de datos. Integración. Enlazan metrados, análisis de precios unitarios, cronogramas y control de obra. Transparencia. Facilitan reportes claros para clientes, inversionistas y supervisores. Tipos de herramientas digitales utilizadas en presupuestos. 1. Hojas de cálculo avanzadas. Ejemplo, Excel o Google Sheets. Ventajas. Flexibles, accesibles, permiten crear formatos personalizados. Limitaciones. Dependen de fórmulas manuales y son más susceptibles a errores si no están bien diseñadas. 2. Software especializado en presupuestos. Programas diseñados específicamente para la construcción. Permiten integrar metrados, análisis de precios unitarios, cronogramas y reportes. Algunos ejemplos internacionales. Presto S10, Neodata, Arquímedes. Tercera, plataformas BIM. Integran el modelo tridimensional con la información de costos. Al modificar un elemento en el modelo se actualiza automáticamente en el presupuesto. Facilitan la coordinación entre disciplinas como arquitectura, estructuras e instalaciones. Cuarta, aplicaciones móviles y en la nube. Permiten consultar y actualizar presupuestos desde cualquier lugar. Son ideales para obras en campo. Facilitan el trabajo colaborativo en tiempo real. Ejemplo, imaginemos que estamos elaborando un presupuesto de una vivienda con una hoja de cálculo. Calculamos metrados y precios unitarios en diferentes pestañas. Luego resumimos todo en un cuadro general. Ahora comparemos con un software especializado. El programa ya tiene bases de datos de insumos y rendimientos. Solo ingresamos los metrados y automáticamente calcula los análisis de precios unitarios y genera reportes. Con BIM, el proceso es aún más ágil. Dibujamos la vivienda en 3 dimensiones. El modelo identifica cuántos metros cuadrados de muro, cuántos metros cúbicos de concreto y cuántos metros lineales de tubería hay. Esa información se vincula al presupuesto en tiempo real. Beneficios del BIM en presupuestos. Reducción de errores al calcular metrados. Actualización automática al modificar el diseño.
Posibilidad de simular diferentes escenarios de costos. Mayor colaboración entre arquitectos, ingenieros y constructores. Consejos prácticos para el uso de herramientas digitales. Elegir el software según el tamaño y tipo de proyecto. Capacitar al personal. La herramienta solo es útil si se sabe manejar. Mantener actualizadas las bases de datos de precios. Usar plantillas validadas para reducir errores en hojas de cálculo. Combinar herramientas, por ejemplo, metrados en BIM y control en hojas de cálculo. Factores a considerar al elegir una herramienta digital. 1. Costo de licencia. Algunos programas son muy costosos, por lo que hay que evaluar la rentabilidad. 2. Compatibilidad. Debe integrarse con otros programas como cronogramas o control de obra. Tercera, escalabilidad. Debe servir tanto para proyectos pequeños como grandes. Cuarto, soporte técnico y actualizaciones. Contar con respaldo del proveedor es clave. 5. Accesibilidad. Que permita trabajo en la nube para colaboración remota. Proyecto de edificio de oficinas. Un presupuesto elaborado en hoja de cálculo puede tomar 3 semanas de trabajo para un edificio de 10 pisos. Con software especializado, ese tiempo se reduce a una semana. Con BIM, el proceso puede hacerse en pocos días, ya que los metrados salen del modelo tridimensional y se integran de manera automática. Esto no significa que una herramienta reemplace a la otra. Cada una tiene su espacio y depende de la magnitud del proyecto y los recursos de la empresa. Errores comunes en el uso de herramientas digitales. Confiar ciegamente en el software sin revisar los cálculos. No actualizar las bases de datos de insumos, lo que genera presupuestos irreales. Usar versiones pirata de programas, que pueden traer errores o problemas legales. Creer que una herramienta sustituye el criterio profesional. Al final, la experiencia del ingeniero o arquitecto es insustituible. Comparación de alternativas con software. Un cliente quiere comparar dos opciones de fachada: muro cortina de vidrio versus muro de ladrillo enchapado. En hoja de cálculo, el análisis puede tardar varios días. En un software de presupuestos, la comparación se genera en horas. En BIM, basta con cambiar el material en el modelo y el presupuesto se actualiza automáticamente. Pregunta de repaso. ¿Cuál es una de las principales ventajas de usar un modelo BIM en la elaboración de presupuestos? A. Permite dibujar planos más bonitos. B. Calcula metrados y actualiza automáticamente los costos al modificar el diseño. C. Reduce el costo de los materiales en el mercado. D. Sustituye totalmente al ingeniero residente. La respuesta correcta es la opción B. Calcula metrados y actualiza automáticamente los costos al modificar el diseño, porque esa es la fortaleza principal del BIM en presupuestos: integrar el modelo tridimensional con la gestión económica del proyecto. Elaboración completa de un presupuesto de obra, y este tema tiene un valor especial porque es el último de nuestro módulo 3, análisis de costos y presupuestos de obras. Hemos recorrido paso a paso todos los elementos que forman parte de un presupuesto, desde la estructura, la clasificación de costos, los precios unitarios, los materiales, la mano de obra, los equipos, los rendimientos, los presupuestos parciales y globales, hasta las herramientas digitales. Ahora nos corresponde integrar todo en un presupuesto completo, tal como lo haríamos en un proyecto real. La elaboración completa de un presupuesto de obra consiste en organizar de manera sistemática todos los costos de un proyecto, agrupándolos en capítulos y partidas, aplicando metrados, análisis de precios unitarios y sumando los costos directos, indirectos, gastos generales y utilidad, hasta obtener el costo total de la obra. Pasos para elaborar un presupuesto completo. 1. Revisión de planos y especificaciones técnicas. Base del metrado y de la identificación de partidas. Segundo metrado de partidas. Cálculo de las cantidades exactas de obra. Tercer análisis de precios unitarios, APU. Desglose de materiales, mano de obra, equipos y herramientas. Cuarta, integración de costos directos. Suma de todos los APU multiplicados por sus metrados. Quinto, asignación de costos indirectos. Administración de obra, seguridad, supervisión. Sexto, cálculo de gastos generales y utilidad. Incorporación de la operación de la empresa y la rentabilidad esperada. Séptima, revisión y presentación final. Preparar un documento ordenado, claro y verificable. Proyecto de edificio de oficinas. Supongamos que debemos elaborar el presupuesto de un edificio de 5 pisos. Capítulo 1. Obras preliminares.
Limpieza del terreno, cerco provisional, instalaciones temporales. Capítulo 2. Estructura. Cimentación, columnas, vigas, losas, acero de refuerzo, concreto. Capítulo 3. Albañilería. Muros de ladrillo, tarrajeos, divisiones internas. Capítulo 4. Instalaciones, sanitarias, eléctricas, mecânicas. Capítulo 5. Acabados, revestimentos, carpinteria, pintura, piso. Capítulo 6. Exteriores, veredas, áreas verdes, estacionamientos. Cada capítulo se arma con sus metrados, APU y costos parciales, que al final se integran en un presupuesto global. Importancia de elaborar un presupuesto completo. Permite conocer con precisión el costo de la obra. Sirve como base contractual entre cliente y contratista. Facilita la programación de recursos y financiamiento. Es la referencia principal para el control económico en obra. Aporta transparencia y confianza en el proceso de construcción. Consejos prácticos. Revisar varias veces el presupuesto antes de presentarlo. Verificar que todos los metrados correspondan a los planos aprobados. Incluir costos ocultos. Transporte, almacenamiento, mermas, seguros. Presentar el presupuesto en un formato claro y ordenado, con capítulos y subtítulos. Guardar una copia digital con fórmulas abiertas para poder actualizar precios. Errores comunes al elaborar un presupuesto completo. Omitir partidas pequeñas como selladores, clavos, anclajes. No actualizar los precios de materiales ni salarios de mano de obra. Usar rendimientos irreales, que inflan o reducen artificialmente los costos. No diferenciar entre costos directos e indirectos. Presentar un presupuesto global sin respaldo en un presupuesto parcial detallado. Vivienda unifamiliar. Para una vivienda de 120 metros cuadrados, el presupuesto puede incluir movimiento de tierras, 2.000 unidades monetarias. Cimentación, 8.500 unidades. Estructura, 15.000 unidades. Albañilería, 9.000 unidades. Instalaciones, 7.500 unidades. Acabados, 10.000 unidades. Exteriores, 3.000 unidades. Costo total estimado, 55.000 unidades monetarias. Este ejemplo muestra cómo un presupuesto completo integra todos los capítulos, dando una visión clara y ordenada del costo total del proyecto. Pregunta de repaso. ¿Cuál de los siguientes es el último paso en la elaboración de un presupuesto completo de obra? A. Realizar el metrado de partidas. B. Calcular los análisis de precios unitarios. C. Asignar gastos generales y utilidad. D. Preparar la revisión y presentación final. La respuesta correcta es la opción D, preparar la revisión y presentación final, porque el presupuesto no se considera terminado hasta que está organizado, verificado y presentado de manera clara y completa. Con este tema hemos llegado al final del módulo 3, análisis de costos y presupuestos de obras. Quiero felicitarlos por su dedicación y esfuerzo durante todo este recorrido. Hemos revisado conceptos clave que son la base para elaborar presupuestos sólidos y profesionales, herramientas indispensables para cualquier ingeniero, arquitecto o técnico de la construcción. Los invito a que mañana nos acompañen en el módulo 4, Gestión y control de presupuestos en obras, donde aprenderemos cómo supervisar, evaluar y ajustar los presupuestos durante la ejecución, asegurando que el proyecto se mantenga en tiempo y en costo. Con esto cerramos nuestro módulo y cedo el pase nuevamente a nuestra anfitriona Verónica, quien tiene una noticia muy importante. Muy bien. Antes de despedirnos por hoy, quiero tomarme unos minutos para agradecer y felicitar a nuestro querido profesor Mateo por su brillante desarrollo del módulo y también a todos ustedes, porque el simple hecho de seguir aquí, conectados, atentos y comprometidos, dice mucho del valor que le dan a su crecimiento personal y profesional. Y justamente por ese compromiso, hoy quiero contarles que ya está abierta la preventa oficial de certificados de este diplomado internacional. Y no se trata solo de un documento, es el reconocimiento formal de todo este camino que han recorrido. Al acceder a esta preventa, recibirán 4 certificados oficiales, uno por cada módulo. Cada certificado incluye su nombre completo, el nombre del módulo, las horas académicas cursadas, la fecha oficial y las firmas de Practic, SAC y Craptica.
Todo en un diseño profesional en formato digital de alta calidad. Pero eso no es todo. Al adquirir los 4 certificados, automáticamente recibirán, sin costo adicional, un diploma internacional con grado a la excelencia, que acredita que completaron y aprobaron todo el programa de formación. Es un reconocimiento especial, con un diseño superior, y que representa no solo asistencia, sino excelencia. Además, tendrán acceso a todas las clases grabadas para que puedan repasar cuando quieran, a su ritmo, o incluso capacitar a su equipo de trabajo. Y como cierre de oro, todas las personas que obtengan sus certificados tendrán acceso exclusivo a participar en nuestra ceremonia de graduación oficial al finalizar el módulo 4, un evento simbólico internacional donde reconoceremos públicamente su esfuerzo y que podrán compartir con su familia, amigos o compañeros de trabajo. Ahora sí, pasemos a los precios actualizados por país. Perú, 150 soles. Colombia, 150,000 pesos colombianos. México, 800 pesos mexicanos. Ecuador, $40. Bolivia, 400 bolivianos. Argentina, 50,000 pesos argentinos. Un solo pago. Y te llevas los 4 certificados oficiales, el diploma a la excelencia, las clases grabadas, tu lugar en la graduación final, y todo esto en formato digital PDF, listo para descargar, imprimir en alta calidad, enmarcar y colgar donde quieras, en tu sala, oficina o espacio profesional. ¿Y cómo lo adquiero? Muy fácil. Dirígete al grupo oficial de WhatsApp donde estás participando ahora mismo, y allí encontrarás el número directo del área de ventas. Solo debes escribir tu nombre completo, tu país y confirmar que deseas acceder a la preventa. El equipo te responderá de inmediato y te guiará paso a paso. Y para cerrar, sabemos lo que vale tu tiempo. Sabemos lo que significa haber llegado hasta aquí. Así que, si ya diste todo este esfuerzo, ¿por qué no dejarlo registrado con orgullo? Este es tu momento para cerrar este módulo con reconocimiento y con beneficios que seguirán contigo por mucho tiempo más. Antes de despedirnos, solo quiero hacerles un recordatorio muy breve, pero importante, sobre la preventa de certificados que ya está habilitada. Si acceden, se certifica hoy mismo. Recibirán los 4 certificados oficiales, uno por cada módulo. El diploma internacional con grado a la excelencia, como reconocimiento adicional. El acceso a todas las clases grabadas para repasar a su ritmo. Y la posibilidad de participar en nuestra ceremonia de graduación final al culminar el módulo 4. Todo esto se entrega en formato digital PDF, listo para imprimir, enmarcar y exhibir con orgullo. ¿Cómo adquirirlo? Muy fácil. Solo deben ir al grupo de WhatsApp oficial, donde ya están todos, y allí encontrarán el número directo del área de ventas. Escriben su nombre completo, su país, y listo. El equipo los va a guiar paso a paso. Recuerden, esta es una oportunidad única para validar formalmente todo su esfuerzo y acceder a beneficios que no estarán disponibles más adelante. No lo dejen pasar. De todas maneras, los precios por país se los dejaré en pantalla para que puedan visualizarlo. Gracias por estar aquí. Nos reencontramos mañana para vivir el último módulo y cerrar este proceso de formación de la mejor manera. Hasta entonces.